aunque parecía imposible, hemos llegado a los 200K, los 200.000 seguidores, suscriptores en YouTube. Ha sido un camino, bueno, que siempre supe que llegaría, pero que han pasado unos añitos ya desde entonces. Y hoy quiero hacer un recorrido desde mi primer vídeo hasta el último para que veáis que solo hay que empezar, que si uno quiere tener éxito en YouTube, lo único que tienes que hacer es empezar con tu primer vídeo. Hola a todos, algunos ya me conocéis del primer vídeo de presentación y en este primer vídeo, que es un poco más oficial, pues este es mi primer vídeo, 2012. ¿Sabéis cuando uno quiere un cambio de vida y de repente se hace un cambio en el pelo? Como que te cortas el pelo. Yo eso no lo voy a hacer jamás, pero me teñí el pelo de rojo, pelirroja, que me veo súper rara ahora cuando me veo ahí. Y me acuerdo que venía de Bolivia, había estado viviendo en Bolivia para un proyecto de una startup que estábamos montando, llegué a la oficina de nuevo, quería dejar a mi ex socio pero no me atrevía y al final pues lo típico, quieres un cambio y lo primero que empiezas es por el pelo. Ahí tardé muy poco, a los pocos meses yo ya estaba fuera de esa empresa y montaba mi empresa yo sola sin mi socio. Y bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el próximo. Pues en ese rodaje de pelirroja grabé varios vídeos, pero no los subí todos porque como de repente empezó ese cambio en mi vida y tuve que empezar desde cero, como que dejé ahí aparcado YouTube, nunca más volví a subir nada. Y como un par de años más tarde subí esos vídeos y luego hice un rodaje con un proyecto que tenía que se llamaba Tu Coach de Éxito, con otro socio, que ese fue los inicios de lo que hoy en día estoy haciendo, ¿no? Empezamos así con Tu Coach de Éxito, luego también me separé de ese socio y a día de hoy, pues menos mal, porque tampoco me va tan mal sola, ¿no? Hay muchas formas para ganar dinero por internet y hoy os vamos a enseñar los productos de información. Alquilamos un estudio, recuerdo que nos gastamos un pastón porque grabamos eso y grabamos el curso de Tu Coach de Éxito y ahí hay varios. Ese pelo también, ahora cuando me veo digo, hostia, qué rubita. Llevé el pelo rubio durante un montón de tiempo y ahora me veo súper rara, muy jovencita también. Podemos enseñarte cómo hacerlo, solo tienes que suscribirte a nuestro curso gratuito. Bueno, si os fijáis ahí pasó 2012-2014 donde cuelgo algunos vídeos con Tu Coach de Éxito, pero en ese momento decido que le tengo que dar caña a la agencia, que yo tengo que estar por mi agencia, buscar clientes, hacer crecer la agencia y así lo hice. Año tras año empecé a doblar la facturación, bueno, ya sabéis un poco la historia, ¿no? Hasta que de repente digo, ok, ahora que está todo tranquilo, que yo puedo delegar, que tengo un equipo, voy a retomar aquello que me hacía ilusión, que era ese canal de YouTube donde dar valor, ¿no? Y ahí 2017 es cuando empieza todo, donde empieza mi marca personal, donde empieza la web de judithcatalà.com, ese primer vídeo que cuelgo en 2017, que está hecha en otra oficina, porque el rodaje anterior lo habíamos hecho en la oficina de calle Caspe, que fue mi segunda oficina, luego en el estudio este que alquilamos, y este está en mi oficina de... había pasado por otra oficina que era Gran Vía, pero este era calle Rosellón, tenía otra oficina en calle Rosellón, y ahí grabamos una serie de vídeos con una amiga que me ayudó, y en ese ya me veo más suelta, ¿no? Y me veo más yo, con mi pelo normal, con una Judith más madura, que habla mejor. La verdad que muy bien, bueno, son mis inicios, ¿no? Mis inicios de la marca personal, ahí empezó todo, 2017. Hola amigos emprendedores, ¿cómo vais? Espero que llenos de éxitos. Este mes os voy a explicar cuál ha sido mi aprendizaje del mes anterior. Vale, a partir de mayo yo me propuse, mayo 2017, que fue cuando empecé con mi marca personal, me propuse que cada semana iba a subir un vídeo y cuando yo me propongo algo, vamos, no fallo. De hecho, he fallado ahora en 2021 que de repente ha habido algún mes que he dicho, este mes no vamos a subir vídeos, chicos, porque no sé, porque es Navidad y nadie los ve, o porque de repente he tenido que concentrarme mucho en otra cosa, he tenido ahí un desajuste en la empresa y me he concentrado en otras cosas, pero si no, yo soy, vamos, como un reloj. Todos los miércoles tenéis un vídeo aquí, que de hecho suscríbete, que cada miércoles hay un vídeo. Ahí, en octubre de 2017, empiezo a hacer entrevistas. Mira, aquí está Elisa, que era una amiga y ahora es alumna también mía, y empiezo a hacer entrevistas. Eso es la terraza de mi casa, no de ahora, que ahora tengo un jardín, pero en ese momento tenía una terraza, vivía en el centro de Barcelona y en el fondo más bonito, porque había otro fondo que era horrible, pues allí con las plantas y con todo, hacíamos entrevistas. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Ya lo sé, no estamos en Navidad todavía, pero si eres un empresario y todavía no estás planificando tus campañas de Navidad, lo siento, pero vas muy tarde. Hasta entonces,
Los rodajes han pasado por muchas historias, ¿no? Este en concreto, de 2017, lo grabé en un estudio de un fotógrafo que teníamos como una colaboración donde él me grababa, yo le ayudaba con su web, etcétera, y hicimos una especie de colaboración. O sea que siempre hay medios, aunque no puedas con YouTube porque dices no tengo recursos, siempre hay maneras de salir adelante y de hacerlo bien. Pero hasta entonces habíamos grabado, yo me iba a Mallorca a grabar, porque mi amiga, que me había ayudado desde el inicio, vive en Mallorca, y yo iba a Mallorca una vez cada X meses y grabábamos en la academia de su novio, que nos dejaba una habitación donde teníamos una pizarra y yo ahí pues iba haciendo vídeos. También hay algunos que son en su terraza o en exteriores, he ido cambiando mucho de localización, como podéis ver. 2018 vuelven a cambiar todos los vídeos, el formato, etcétera, lo hacemos más profesional porque bueno, ya tenemos a Alejandro, que es nuestro cámara, que está ahí cada día con nosotros haciendo los vídeos, y también en la oficina nueva, que ya no estamos allí, fue una pena, la verdad, dejarla, pero como veis, el fondo es de oficina y lo grabábamos siempre en la oficina y cambia todo bastante, la verdad. A partir de ahí inauguro nuevas secciones tipo el diccionario de marketing, o hice el curso para emprendedores, que era como 4 cápsulas, que también ha tenido mucho éxito. Empecé a darle como mucha caña al SEO de YouTube, a dedicarle tiempo también a estas cositas, ¿no? Que puedan atraer a personas al canal de YouTube, que eso si queréis avanzar en YouTube tenéis que tener en cuenta, que no solo es subir vídeos y ya está, que hay un SEO detrás, ¿no? Luego añadí una sección nueva, porque yo me fui a Estados Unidos a vivir unos meses allí para formarme, etc. Hice un videoblog, iba yo por la calle en Estados Unidos con el gimbal, grabándome siempre, y era muy gracioso porque los americanos son súper abiertos, te paran por la calle y te preguntan, oye, ¿qué modelo es? Ah, pues yo tengo este otro modelo de gimbal. Es una sociedad súper diferente a lo que puede ser una sociedad como más latina o española. Y bueno, la verdad que me lo pasé muy bien en Estados Unidos, grabando todo, los viajes, que hice un montón de viajes, tuve sustos a tutiplén, desde un atentado de bomba. No paro de escuchar sirenas, no sé si lo escucháis, sirenas por todas partes, policía por todas partes. Yo me he ido a mi casa por si acaso, porque paso de estar ahí, si eso explota, son muchas cajas, quiero decir, hay mucho material explosivo. ¿Qué más me pasó? Las maletas, que me las han perdido no sé cuántas veces, me las perdieron al ir y al volver también, estuve varios días sin maletas. Bueno, me pasó de todo. Cuando me fui a Gran Cardón también, de repente toda la gente empezó a gritar allí en Miami y resulta que había un tío que le estaba dando un ataque de epilepsia, pero yo pensaba que había un ataque de bomba o algo así, porque la gente empezó como a correr, bueno, unas cosas. Me pasó de todo, la verdad. Cuando fuimos también hasta Death Valley con mi hermana, esa excursión por el Gran Cañón, llegó su avión tarde, íbamos a un hotel que estaba ahí en medio de la nada, en el desierto, y cerraba la recepción a las 9, resulta que nosotros eran las 11:30 de la noche ya, o como las 11, no recuerdo, y era como, ok, vamos a dormir en el coche, lo sabéis chicos, ¿no? Que vamos a dormir en el coche, y al final nos habían dejado la llave. Bueno, fue experiencias que pasamos, que mi hermana siempre dice que viajar conmigo es como, hostia, que no es fácil, porque primero porque tengo hambre todo el tiempo y siempre quiero parar a comer, y luego también porque siempre pasan cosas. O sea, viajar conmigo es diversión asegurada, en el sentido de que siempre va a pasar anécdotas, cosas aparentemente malas, pero que luego pues se convierten en anécdotas divertidas, ¿no? Para contar a tus nietos, a tus amigos o a quien haga falta. Luego, durante ese año, me acuerdo ya cuando volví a la oficina de Estados Unidos, decidí hacer gags, porque al final pienso, oye, si juntamos el entretenimiento con la formación, vamos, es que es lo que busca la gente, ¿no? O formarse o entretenerse, ¿para qué vas a YouTube? Y ahí empecé a hacer gags, me inventé el personaje de la Judy, que era como la Choni que yo llevo dentro. Para los que sois de Latinoamérica, Choni es como de un barrio muy pobre, como que habla mal. Hola Judy, ¿qué tal? ¿Cómo va tu marca personal? ¡Holi! Pues muy bien. Estoy siguiendo tus consejos. ¿Quieres que te enseñe mis progresos o qué? Lo que pasa es que los que sois de Latinoamérica no lo entendíais, porque lo que me decíais es como, qué mal educada, ¿por qué comes chicle? Eso no te queda bien. No entendíais que eso era un personaje de humor, que era un personaje inventado, que no, era como mi alter ego, que no era yo, que era Judith y la Judy, ¿no?
mucha gente no lo entendía y al final decidí quitar a la Judy, pero estuvo mucho tiempo, como un año. De vez en cuando la Judy aparecía en mis vídeos con un gag de humor. Malamente. Nos hemos pasado muy bien, desde Rosalía, hemos hecho bailes, hemos tirado confeti, nos lo hemos pasado muy bien, la verdad, en la oficina. Mi nombre es Judit Català y ayudo a empresarios y emprendedores a facturar más, tener más beneficios y ser más felices con sus negocios. Luego, si os fijáis en el vídeo que tengo de presentación del canal, eso es un vídeo con mucho presupuesto. Había un equipo enorme, había un equipo pues, con un director de fotografía, el cámara, otro cámara, la maquilladora y peluquera, había también la estilista que me trajo la ropa, o sea, realmente fue un vídeo con mucho presupuesto. ¿Lo volvería a hacer? Quizás sí y quizá no. ¿Por qué? Porque esto también lo utilizaba como anuncio no funcionó, porque ya os digo que a la gente no le gustan las cosas muy preparadas, que le gusta más que tú salgas con un móvil que te has grabado así que no con un presupuesto grande, porque eso suena a publicidad, ¿no? Tú ves este vídeo y ya suena a publicidad, es como, vale, ¿qué me van a vender, no? Así que no me funcionó como anuncio, pero bueno, lo puse como vídeo del canal para que la gente me pueda conocer mi historia. Y bueno, fue bonito plasmar un poco mi historia en un vídeo. Y fue durito, porque ese día, no sé qué, me levanté como a las 5 de la mañana, a las 6 ya estaba en la oficina maquillándome, a las 7 creo que ya estábamos en la playa, bueno, y acabamos cuando el sol ya se ponía, que estábamos con el tiempo justo, me decían, tienes que hacerlo bien, Judit, porque no tenemos más oportunidad, porque realmente ahora cuando se ponga el sol, la luz ya no es la correcta y no podemos seguir grabando. Uf, qué presión, la verdad que ese día a última hora estaba como, es que no lo puedo hacer mejor, por favor, me puse muy nerviosa, no paraban de corregirme y fue como, me da igual que no salga perfecto, esto no es un anuncio, soy yo y yo me equivoco, entonces da igual, pero ellos no, lo querían perfecto y al final salió muy bien, la verdad, gracias por darme esa presión porque quedó muy bien. ¡Más followers! ¡Sí! ¡Más followers! ¡Más followers! Marzo de 2020, unos añitos después, consigo mis primeros 100.000 suscriptores, que fue como un hito de, vale, que si haces las cosas bien, si cuelgas cada semana un vídeo, pues se puede, ¿no? Y aquí os digo a todos, se puede. Pensad que yo estoy en un nicho muy pequeño, 100.000 suscriptores para mí no es lo mismo que 100.000 suscriptores para un youtuber que le habla a todo el mundo, ¿no? O que va a adolescentes, que puede llegar a todo el mundo. Yo estoy en un nicho muy concreto, si a ti no te gusta el mundo de la empresa o del emprendimiento, no me vas a seguir. Entonces, llegar a 100.000, en mi caso, para mí es un exitazo en realidad, ¿no? Y llegar ahora a 200.000, pues en pocos meses, ¿no? Como 6 meses después, pues ha sido, hostia, un éxito también. Ahí luego, en 2020, ya sabemos lo que pasó todos, ¿no? Marzo, finales de febrero, marzo 2020, pandemia, y fue como, ¿y qué hacemos, Alejandro? ¿Y cómo grabamos ahora? Porque yo tengo que seguir subiendo un vídeo a la semana, yo me lo he propuesto así y yo no voy a parar. ¿Qué tal, amigos emprendedores? Supongo que confinados, como yo. Este no es un vídeo del cual estáis acostumbrados. Y empecé a grabar los vídeos en casa. Yo solita ahí en mi casa, me hacía mi guión, soltaba y además me fue muy bien porque yo normalmente soy muy cuadriculada, tengo como los vídeos, ya sé lo que voy a hacer y a veces pues grabo cosas con mucha antelación. Ahora, por ejemplo, que estoy embarazada, no sé si se ve aquí, pues estoy grabando vídeos ya para septiembre y estamos en febrero. Y ya estoy grabando vídeos de septiembre. ¿Por qué? Porque yo planifico todo y como voy a estar unos meses sin poder grabar, pues estoy planificando. En ese momento me fue muy bien porque era como, vale, ¿qué necesitan ahora, justo ahora, esta semana, con lo que está pasando? Y me dio la libertad de poder hablar de cosas como muy actuales, ¿no? Creo que fue muy bien y a la gente le gustaba ese formato también como más distendido, más, bueno, no sé, que llegaba también mucho, ¿no? Empezad, que al principio es muy poco, eso es ley de Pareto. Al principio tú le das un 80% de esfuerzo, recibes un 20% o incluso menos, y luego esto se invierte, ¿no? Tú le das un 20 y recibes un 80. Esto es efecto bola de nieve. Yo sé que ahora para los 300 voy a tardar menos y seguramente llegaré al medio millón y de aquí a unos años llegaré al millón, estoy segura, y lo veremos aquí. Guarda este trozo, Alejandro, que vamos a llegar al millón, pero bueno, poco a poco hay que ir trabajándolo y dando buen contenido, que eso es lo importante. Así que nada, espero que me sigáis durante muchos años, que veáis cómo se me arruga la cara, cómo estoy con vosotros, cómo maduro como empresaria, como persona, y que me acompañéis en el camino. Mil gracias por estos 200.000 suscriptores. La verdad que ha sido, bueno, un camino muy divertido y apasionante, y
y nos queda mucho más recorrido por delante. Os mando besitos y abrazos. Tenemos un invitado especial que también quiere salir en el vídeo. Justo el periquito también. Aquí tenemos a toda la fauna y la flora de Barcelona en este vídeo. ¿Qué más queréis? ¿Queréis que os traiga un león? ¿Qué más queréis?